una premisa que tiene vigencia, y sobre todo cuando los sistemas de seguridad social están tan presionados, digamos, por las condiciones del mercado laboral o las condiciones demográficas. Sin embargo, en el caso de Chile lo que ha ocurrido es que de manera directa e indirecta el 82% del pago de pensiones es con cargo al Estado y solo el 17,6% es con cargo a la administradora de fondos de pensiones, a saber, a las cuentas de capitalización individual. Si yo elimino los bonos de reconocimiento y la rentabilidad, que es la manera indirecta por parte del Estado, aún así el Estado tiene una carga en materia de pensiones del 70%. Entonces, esta cifra, en mi opinión, es importante para hablar de eficacia y eficiencia del modelo de pensiones desde el punto de vista de capitalización individual, porque si el supuesto es que el Estado no se vea abrumado con una carga financiera tan pesada y prolongada en el tiempo, estos resultados indican que tal como el sistema ha operado, no está resolviendo ese axioma, digamos, del modelo de capitalización individual. La siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista de las comisiones tenemos otro problema. A nivel internacional la comisión se cobra sobre el fondo acumulado, el saldo que tiene el cotizante en su cuenta de capitalización individual. En el caso de Chile se cobra respecto del salario bruto. Cuando se cobra respecto al salario bruto, tiene un impacto más severo en términos de proporción, especialmente respecto de los jóvenes y los sectores más vulnerables que son contratados, porque su salario es más bajo. Por tanto, el impacto en su estructura salarial es mayor. En el caso de Chile, yo les señalaba hace un rato que las comisiones oscilan entre 0,47 y 1,5 del sueldo imponible mensual. La próxima lámina, por favor. Si la comisión se cobra respecto del salario imponible, ese 1,3 promedio se convierte en 11,5, porque es respecto de la remuneración total, no respecto de lo que cotiza el trabajador en el sistema. Entonces tiene un impacto en su calidad de vida contingente mayor. Ahora bien, pero el problema que es necesario de abordar con mayor urgencia es la comisión del 45 bis. El decreto 3500 que crea el sistema administrador de fondos de pensiones establece que cuando las administradoras de fondos de pensiones inviertan en fondos mutuos o en inversiones fuera del país, la comisión se cobra con cargo a la rentabilidad del cotizante, no con cargo a este 0,47 o 1,5. ¿Qué significa esto? Que hay una comisión implícita y una comisión explícita. La siguiente lámina, por favor. Los costos operacionales reportados en estados de resultados de la AFP son de 290.000 millones de pesos. Los costos de administración de los fondos descontados por el 45 bis son de 220.000 millones. Y los resultados de utilidades de la AFP son de 340.000 millones. Si yo descuento los 220.000 millones del 47 bis que van con cargo a la rentabilidad del cotizante, las utilidades serían bastante más bajas. Y el sistema probablemente tendría mayores grados de legitimidad. La siguiente lámina, por favor. ¿En qué se traduce esto? Desde el punto de vista de la comparación internacional de 40 países. La mediana en materia de comisiones está fijada en 0,65. Chile, con su comisión explícita, cobra un 0,67. Está un poquitito más arriba de la mediana. Sin embargo, la comisión promedio en estos 40 países es de 0,85, es decir, está bastante más bajo. Pero, si le agregamos la comisión implícita, la que es con cargo a la rentabilidad del cotizante, se empina a 0,93, es decir, supera el promedio. La siguiente lámina, por favor. Ahora, desde el punto de vista... Uno de los problemas que se argumenta con mucha razonabilidad es que si una persona no cotiza durante toda su vida laboral activa de manera regular y tiene muchas lagunas previsionales, tiene una baja en consecuencia densidad cotizacional, evidentemente que sus fondos van a rentar en menor cuantía y al final de su vida laboral activa va a tener una pensión más baja que respecto de otras personas. Eso es cierto. Sin embargo, el 40% de los cotizantes
tiene 40% de densidad cotizacional. Y ese 40% es precisamente el 40% de menores ingresos de la población, que es la barrita azul. Y aquí hay un dato importante. Las administradoras de fondos de pensiones en Chile son 6 y tienen 290 sedes en todo el país. Es decir, si yo hiciera una división arbitraria en promedio, cada una tendría algo así como 49 o casi 50 sedes. En Chile existen 345 comunas. Por tanto, las administradoras de fondos de pensión no alcanzan a tener cobertura nacional. ¿Quiénes son los que no tienen presencia? Es precisamente ese 40%, porque las administradoras se concentran en cotizantes con ingresos más altos y no en cotizantes con ingresos más bajos. Y ese es un dato importante, especialmente pensando en la pertinencia de una AFP del Estado. La siguiente lámina, por favor. Hace unos meses la Comisión Asesora Presidencial hizo un seminario en materia de pensiones, donde estas fueron las proyecciones que hizo la OCDE en materia de Chile. El color negrito de las barritas son aquellas pensiones que se pagan con cargo al erario público. El color verde en la barrita representa el ahorro voluntario, en el caso de Chile la APB. Y el color rojo representa las pensiones privadas, capitalización individual. Las estimaciones de OCDE es que si una persona cotiza 35 años de manera interrumpida, es decir, sin lagunas previsionales y con una tasa de rentabilidad del 3,5%, pensando en que en la medida que un país se desarrolla en términos económicos, la tasa de rentabilidad como principio disminuye, la tasa de reemplazo que podría aspirar sería de un 41%. La siguiente lámina, por favor. Esto visto desde el punto de vista del gasto público, de acuerdo a países OCDE, en el caso de Chile, el gasto público en pensiones de un 4,9% del PIB y el gasto privado es de un 1,3%. El promedio del gasto público de los países OCDE es 9,2% en materia de gasto público y un 1,6% en gasto privado. La siguiente lámina, por favor. Ahora, la rentabilidad es un problema de fondo en esta conversación. Chile ha exhibido rentabilidades acumuladas desde el año 81 al año 2014 importantes, de un 8,73%. El informe Pension Outlook del 2014 de OCDE establece 3 hipótesis de rentabilidades para Chile en los próximos años. El escenario optimista habla de un 6,3% acumulado. El escenario pesimista habla de un 3,5%, que era el neutral más bien. Y el escenario pesimista es de un 1%. Si ustedes se fijan, entre el 81 y el 2014 hubo un acumulado de 8,73%. Sin embargo, entre el 2005 y el 2014, por quinquenio fue de 4,67% y entre el 2010 y el 2014 de 4,58%. El sistema de capitalización individual se sostiene en las buenas rentabilidades. Si las rentabilidades no son sostenidas en el tiempo, las pensiones no rentan lo suficiente para efectos de una adecuada o suficiente pensión. Entonces hay una falla de origen que hay que revisar, porque de lo contrario, si las rentabilidades van a la baja, las pensiones van a la baja. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la recomendación del Banco Mundial en materia de pensiones? Que cohabiten 5, considerando el 0, pilares. Un sistema no contributivo y focalizado, que es el pilar solidario, que se orienta a enfrentar la pobreza, que en el caso de Chile fue la reforma del 2008, un contributivo con beneficios definidos, a saber, un sistema de reparto solidario, un contributivo con contribución definida de capitalización individual, que es el que existe en Chile, y de ahorro voluntario, pero incorpora, dentro de una lógica de seguridad social, bienes y servicios no monetarios a la vejez, canastas de alimentos, canastas de transporte, de medicamentos. Es decir, lo que propone el Banco Mundial no es un modelo rígido donde solo exista capitalización individual o solo existan modelos solidarios. Lo que plantea son modelos integrados donde la flexibilidad permita que estén expresadas lógicas individuales en materia de
pensiones y lógicas solidarias. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para efectos de este debate de pensiones? Creamos la Comisión Asesora Presidencial. Es una comisión que se creó por decreto presidencial el 29 de abril del 2014. Su propósito es profundizar y actualizar el diagnóstico sobre el sistema de pensiones y, lo que es más importante, generar alternativas de solución frente a los problemas que está presente, fundamentalmente la mala calidad de las pensiones. Su mandato es amplio y pudiese derivar en ajustes menores, pero también pudiese derivar en una reforma de segunda generación, y está constituida por 15 comisionados nacionales y 10 comisionados internacionales, todos de alta calificación académica. No solo hay economistas, hay geriatras, sociólogos. Nos interesa, digamos, tener una mirada lo más sistémica posible sobre el tema de las pensiones. Y dicha comisión tiene presente una pluralidad de visiones en materia de pensiones bien amplia. La siguiente lámina, por favor. La comisión tiene este mandato de constituir, de hacer propuestas que permitan incrementar las pensiones con un modelo sustentable, pero también tiene otro mandato, y es que el debate se dé con diálogo ciudadano participativo. Porque nos interesa que las expectativas ciudadanas también estén reflejadas en las propuestas que hagan los técnicos en materia de pensiones. Por lo mismo, la comisión tuvo en la región metropolitana, en la capital, 78 audiencias públicas, donde estuvieron presentes la Confederación de la Producción y el Comercio, a saber, los empresarios, la Asociación Gremial de AFP, la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Autónoma de Trabajadores, todos sus gremios derivados, organizaciones de pensionados, en fin, tuvo una audiencia pública con diferentes organizaciones. Del mismo modo, la comisión sesionó en las 15 regiones del país con audiencias públicas. De hecho, se encuentra un comisionado allá, Hugo Cifuentes, que le tocó participar en muchas comisiones en las distintas regiones del país. Y la comisión cuenta con una página web donde tiene disponibilizado todos los estudios en materia de tasas de reemplazo, en materia de estudios de opinión pública, que permitan una conexión directa con la ciudadanía. La siguiente lámina, por favor. Del mismo modo, hemos planteado un proyecto de AFP del Estado. Este proyecto fue ingresado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, fue aprobado en general en primer trámite, pero si decidimos que esta legislación tenía que hacerse de manera simultánea con los resultados de la Comisión Asesora Presidencial que van a estar en el mes de agosto de este año. ¿Cuáles son los principales objetivos de la AFP estatal? Primero, aumentar la cobertura a nivel territorial y en relación a menores rentas. Es decir, llegar a ese universo de 2.700.000 personas que hoy por hoy las AFP privadas no llegan. Y haciéndolo mediante el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social, mediante el cual se pagan el bono invierno, el bono marzo, donde se pagan las pensiones del pilar solidario, tiene 216 sedes solo a nivel nacional. Es decir, tiene presencia en casi todas las comunas del país y tiene más de 1.300 puntos de pago rural, lo cual le permite una cobertura en los lugares más apartados de Chile. La reforma del 2008 posibilitó por ley que las administradoras de fondos de pensiones hicieran convenios con el Instituto de Previsión Social a objeto de disminuir costos de operación y pudiesen tener presencia en todo el país. Ninguna administradora ha hecho uso de esa atribución legal. Nosotros como gobierno lo queremos hacer a través de esta AFP del Estado. Por tanto, esta AFP del Estado funcionaría a través de las 216 sedes del Instituto de Previsión Nacional a nivel de todo el país. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la competencia en el sector. En la actualidad el sistema de AFP está muy concentrado, solo existen 6 operadores. El año 90 llegaron a existir 21 operadores. Sin embargo, la concentración económica prevaleció y hoy solo hay 6 administradoras de fondos de pensiones. El propósito es bajar las comisiones. Nos interesa evidentemente que los cotizantes tengan mayores oportunidades en materia de dónde elegir. Pero especialmente lo que nos interesa es que exista un prestador público que amplíe el margen de libertad de los cotizantes. En educación
las familias pueden optar por educación pública y educación privada. En seguridad y salud en el trabajo, las familias pueden optar por mutuales privadas como por la mutual del Estado. En materia de salud, las familias pueden optar por las ISAPRES, que es el sistema privado, y pueden optar por FONASA, que es el sistema público, y que de acuerdo a la encuesta que hizo la Comisión Asesora Presidencial, FONASA tiene una alta valoración. Sin embargo, las familias chilenas y los cotizantes chilenos no pueden optar entre un agente público y un agente privado. En ese campo están restringidos. De ahí la valoración ciudadana, la existencia de una AFP del Estado, que permita desde esta acción introducir mecanismos de competencia reales en el sistema. Por favor, la siguiente lámina. Esta lámina ilustra cómo las comisiones han ido bajando. Estaban en un 3 puntos al comienzo del 2008 y hoy día están en el 0,47 para los nuevos afiliados, pero aún están en 1,5 en un tramo alto, digamos, en el extremo superior. Es posible bajarla aún más. La siguiente lámina, por favor. Y con esto voy concluyendo. ¿Cuáles son los elementos prospectivos de la discusión pública que se están dando en Chile en materia de pensiones? El primero es que indefectiblemente el futuro del sistema de pensiones en Chile formará parte del debate sobre la nueva Constitución. Así como el gobierno de la presidenta Bachelet ya legisló una reforma tributaria, estamos legislando una reforma en educación importante, estamos legislando una reforma laboral que estamos dando en discusión en el Parlamento. El debate de pensiones también va a ser un debate importante. Diría yo, no en lógicas acotadas de tiempo, sino que en miradas más prolongadas en términos longitudinales. Y esto especialmente porque en materia de pensiones, los cambios, lo decía al inicio, que se sitúen desde los eventos, no son posibles. Hablamos más bien de procesos más largos. ¿Cuál es el horizonte axiológico y político de esto? Que es la declaración del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, la creación de un Estado democrático y social de derechos. ¿Qué significa esto en materia de pensiones? Dejar de hablar de industria de pensiones y hablar de seguridad social. Ahora, también se aprecia un cierto consenso en la discusión pública, y esto, si lo vemos desde el punto de vista de los estudios de opinión, es concordante, en que volver a un sistema de reparto como existía en Chile hasta el año 80 no es viable. Los cambios demográficos, los cambios en el mercado laboral, así lo indican. Sin embargo, sí es posible conversar sobre fórmulas que integren la responsabilidad individual con la responsabilidad solidaria. La siguiente lámina, por favor. En ese sentido, todos los sistemas, tanto los sistemas solidarios como los sistemas de capitalización individual, incluso en Europa, donde el estado de bienestar está muy tensionado, están expuestos y no son indemnes a las variables del mercado laboral. Pero también es posible construir acuerdos civilizatorios que permitan que las políticas públicas den cuenta de la calidad de vida de las personas, especialmente en materia de seguridad social. Y eso implica señalar que los sistemas de pensiones probablemente están tensionados y van a estar permanentemente tensionados por dinámicas en constante movimiento. Pero eso es distinto a decir que todos los sistemas están en crisis. Y probablemente la sociedad europea tendrá que hacer ajustes que reparametricen las edades de jubilación, los montos de cotización, pero no abandonando los principios de responsabilidad individual, cohabitando con responsabilidad solidaria. Por favor, la siguiente lámina. Por lo mismo, nuestra percepción es que el componente ciudadano es clave para la discusión en materia de seguridad social y de pensiones. Hay un concepto que es propietario sin poder. Y la verdad es que hoy día los cotizantes tienen sus fondos en administradora de fondos de pensiones, pero no tienen ninguna injerencia respecto de sus fondos. No existe un representante de los cotizantes o de los trabajadores, como lo podrían plantear las centrales de trabajadores. Entonces hablamos de propietarios sin poder. La noción ciudadana tiene que estar presente en esta conversación. Y
creo que la principal conclusión de la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet es que es posible construir nuevos acuerdos políticos democráticos y que por ende es posible modificar el pacto civilizatorio en materia de seguridad social, buscando fórmulas que equilibren las responsabilidades individuales con las responsabilidades colectivas. La siguiente lámina, y probablemente la última, o la penúltima, es importante asumir de que todos los modelos de pensiones están sujetos a presiones del sistema. Señalaba yo regulación del mercado, incremento de la esperanza de vida, inserción laboral intermitente de las mujeres en el mercado del trabajo. Pero eso no pueden ser considerados factores exógenos al sistema de pensiones. Tienen que ser considerados dentro de la naturaleza de la seguridad social. De lo contrario, por un lado transitan los cambios en las sociedades y por otro lado transitan los sistemas de pensiones. Y por ello, las soluciones deben ser consistentes con los principios de la seguridad social, para no caer en la lógica del darwinismo social. De no haber mediado la reforma previsional del 2008, con la creación del pilar solidario por parte de la presidenta Bachelet, hoy día 1.200.000 personas estarían en condición de pobreza extrema. De haber seguido solo por esa fórmula, que es darwinismo social o neodarwinismo social, estaríamos en una condición aún más crítica en la sociedad chilena. Entonces, los cambios tienen que ver con legitimidad del sistema, y esa legitimidad del sistema tiene que ver con cómo el cotizante, el trabajador, el usuario, percibe que sus recursos para su jubilación están bien provisionados y que además van a redituar correctamente. Muchas gracias. A continuación, se entregará un reconocimiento a nuestro conferencista Marcos Barraza Gómez por parte del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. El reconocimiento consiste en un plato de talavera con estructura metálica con la forma de la cola de Quetzalcóatl. Damas y caballeros, es momento de iniciar nuestro primer panel titulado La reforma de pensiones en México, balance a 17 años, para lo cual cedemos la palabra a nuestro moderador, el señor Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. Muy buenos días, tardes a todos ustedes. Estamos un poco corridos con el programa, así que espero que los ponentes del siguiente panel tengan la paciencia que nosotros tuvimos con ¿verdad? Felicitamos muy sinceramente al Senado de la República por esta iniciativa en la tercera edición de la Semana de Seguridad Social. Dada la relevancia que tiene que México se incorpore, como acabamos de escuchar en la intervención de Chile, a este proceso de evaluación de sus sistemas de ahorro para el retiro, como le llamamos aquí en México. Hay quienes estimamos que el balance sobre los casi 18 años del sistema de ahorro para el retiro en México es indispensable, y hemos celebrado mucho la minuta que envió la Cámara de Diputados el 18 de marzo de 2014, donde se recomienda la constitución de una comisión de expertos que ha sido constituida por lo menos por invitación, algunos de nosotros las hemos recibido, estudiosos de la materia en México, pero que lamentablemente no se ha instalado
por diversos motivos que no es esta oportunidad detallar. Hay también primeros trabajos en la materia en México. Su servidor y otro grupo de expertos hemos concluido un trabajo que muy pronto se presentará, un trabajo que busca básicamente superar la intención de comunicación técnica que ha privado hasta hoy día en México en el debate del asunto pensionario. Así que este primer panel, agradezco mucho la invitación del senador Mayans y de la comisión, con mucho gusto va a llevar una moderación activa. No me voy a contemplar nada más la posibilidad de entregar la palabra, sino me voy a atrever a presentar algunas preguntas a los ponentes con la mejor intención de que el auditorio y todos los que estamos involucrados en el tema tengamos la posibilidad de que este debate en México adquiera pronto una dimensión más grande. Toda la Semana de Seguridad Social tiene diferentes entradas al mismo tema. Hay otros países, como ya escuchamos ahora en Chile, pero con otras experiencias que van a ser también presentadas. Pero sin lugar a dudas, nuestra expectativa sería que todo esto terminara en una recomendación enfática de la Comisión para que los trabajos en México se instalen lo más pronto posible y el país pueda disponer de alternativas frente a la situación en que se encuentra la dinámica del SAR en México. Esta mesa que me toca a mí moderar activamente es sumamente interesante porque podemos calificarla de una mesa de aportantes. Como mesa de aportantes,